Poder Ciudadano, el poder de decidir el rumbo de México. Con mucho gusto, Guadalupe. Gaby, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y les doy una pequeña semblanza, porque sería muy largo hablar más de Gaby, para que mejor la conozcan a ella. Gaby Sterling, Poder Ciudadano México por México. Originaria de Torreón, Coahuila, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Nuevo León. Tiene más de 25 años de experiencia en comercialización y ventas, desarrollo de productos, estrategias de mercadeo, 16 años en la industria de la cosmética, formando redes de mujeres a través del empoderamiento en empresas multinacionales. La experiencia de formar redes y la inquietud de lo que sucedía en su estado la llevan a formar Voz Mujer en el 2017. Voz Mujer surge de la inquietud de proporcionar un espacio de expresión para mujeres que tienen una opinión sobre lo que se puede hacer para mejorar la situación política de Coahuila y de México. El sistema de redes les permitió que en 5 meses tuvieran más de 30,000 afiliadas convencidas para salir a votar cumpliendo con su obligación cívica para defender la democracia y su derecho. En el 2020 se une a un grupo de más de 100 mexicanos y deciden formar Poder Ciudadano México por México, que lo forman en la parte directiva Gustavo Almaraz, Francisco Jiménez, Carlos Angulo, Arturo Olivetti y Gaby Sterling como presidente. Poder Ciudadano México por México es un grupo de mexicanos comprometidos a contribuir con acciones concretas a la transformación de nuestro país. Buscamos contener el debilitamiento de la democracia y fortalecerla para asegurar las decisiones públicas nacionales dirigidas a la construcción de una coalición política social entre diferentes movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos, construyendo una estructura de redes ciudadanas para la promoción del voto en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Gaby, platícanos más todo lo que estás haciendo. Gracias por tu tiempo y estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí están con nosotros Francisco Jiménez, Gustavo Almaraz, Carlos Angulo y Arturo Oliver, que pertenecemos a Poder Ciudadano. Les voy a hacer la presentación, ¿sí? Y bueno, nosotros somos Poder Ciudadano, ¿sí? MX por MX, y lo que estamos buscando es un México democrático constructor de su futuro. ¿Quiénes somos nosotros? Somos mexicanas y mexicanos preocupados por el rumbo de nuestro país, con una experiencia en organizaciones civiles y políticas y enfocados en acciones sumamente concretas, que es sacar a la población a votar. Y obviamente somos parte de Sí por México. Nosotros durante un año estuvimos preocupados por lo que sucedía y como lo comentaban ahorita, somos más de 100 gentes que formamos Poder Ciudadano, y para poder definir cuál era la acción que nosotros queríamos hacer para colaborar con esta democracia, estuvimos haciendo un análisis y ahorita esa es la primera parte que yo les quiero presentar para poder tener una estructura y poder sacar a la gente a votar. ¿Qué está en juego este 6 de junio del 2021? Tenemos elecciones federales, procesos locales, más de 90 millones de ciudadanos que podrán salir a votar, 10 partidos políticos en la contienda, más de 22,000 cargos de elección popular, Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y 30 presidencias municipales. Con todo esto nos lleva a hacer otro análisis que obviamente una empresa nos ayudó, que es cuánta gente votó en México en el 2018. Estamos hablando que fueron a votar 56.6 millones son las personas que votaron, y aquí lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Donde nos dice que esta fue la magnitud que salieron a votar. Sin embargo, ojo con esta parte. ¿Cuántas personas votaron por el gobierno actual? En esta gráfica se ve claramente que a final de cuentas no fueron la mayoría, solamente fueron 30 millones los que salieron a votar por el gobierno actual. Sin embargo, esta gráfica nos puede ayudar a darnos cuenta de que eso no es la mayoría. ¿Cuál es la mayoría?
es el abstencionismo. Esa es la mayor amenaza que siempre hemos tenido en México para tener un equilibrio democrático. Aquí vemos que en el 2018, de los 90 millones que podrían votar, solamente votaron una parte. Y 59 millones de nosotros o nos quedamos de vacaciones, nos fuimos de vacaciones o nos quedamos en casa, a que otros tomaran una decisión. Entonces, en ese parámetro estamos viendo que no podemos quejarnos. ¿Por qué? Porque alguien sí salió a votar y los demás nos quedamos en casa. Eso, obviamente, contribuyó a que el triunfo fuera para el gobierno actual. Como podemos ver aquí en esta gráfica, ¿sí? que ven aquí, estamos hablando de que el enfoque que dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el enfoque de nosotros? Es el abstencionismo, que es la parte que vemos aquí, que son más de 32 millones de personas. Si este mundo lo juntamos, obviamente seríamos una mayoría y tendríamos un equilibrio democrático. 26 millones votaron por diferentes partidos y eso difuminó obviamente el voto, y aunado a esto, a la gente que decidió o decidimos quedarnos en casa, pues el resultado es el que estamos viviendo hoy. El tema más importante es las próximas elecciones del día 6 de junio. ¿Por qué son importantes y por qué son muy peligrosas? En la historia, ¿sí?, nos dice que las elecciones intermedias son en las que menos participa la gente. ¿Por qué no se participa? Porque la mayoría de nosotros no sabemos para qué es un diputado, cuáles son sus gestiones y cuáles son sus obligaciones, y nosotros como ciudadanos, qué es lo que podemos exigir de ellos. Como no hay una figura presidencial y no hay el héroe nacional, pocas gentes saben para qué sirven estas elecciones. Entonces, un tema muy importante es que los diputados son los que toman realmente las decisiones. Por eso es muy importante que este 6 de junio, si alguien está pensando irse de vacaciones, definitivamente no lo puede hacer. Tenemos que estar aquí en México y tenemos que salir de nuestra comodidad de la casa e ir a votar. Por eso es la importancia este 6 de junio. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros, igual que todos los que están aquí? Queremos recuperar el equilibrio democrático promoviendo el voto, ganar la Cámara de Diputados. Hoy la alianza oficial tiene mayoría constitucional que no ganó en las urnas, que eso es algo muy importante que debemos de entender. La Cámara, la importancia de esto es que ellos son los que aprueban las leyes y obviamente manejan los recursos de la federación. Por eso es la importancia. De repente escuchamos de que estamos como pegándole al castillo, cuando realmente todo está dentro de esa Cámara de Diputados. Ahí es donde se toman las decisiones importantes en este país. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo que tenemos que hacer, y que nosotros sacamos en conclusión de mucha información durante más de un año, es... Finalicen esto. Los que no fueron a votar en el 2018. ¿Sí? Arriba Trump. Formar redes ciudadanas para lograr un voto duro ciudadano. Todos hemos escuchado. Vamos a seguir, está muy interesante. Ok, gracias. Entonces, como les decía, nosotros en México, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar un voto duro ciudadano. Este voto duro ciudadano es a través de alcanzar por lo menos el 10% de la población que no vende su voto por una despensa. Es importante que nosotros tengamos claro que aquellas personas que sí se les puede comprar el voto tienen alguna motivación, ¿sí? Ya sea porque necesitan ese ingreso, porque necesitan esa despensa, en fin. Sin embargo, somos más de 40 millones de personas que no estamos saliendo a votar o no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos lograr un impacto con un 10% de esas personas que no salieron a votar. Es importante que, me puse un poco nerviosa, ¿eh? No te preocupes, no pasa nada, estamos en control. Sí. Permítame. Nosotros, ¿qué queremos buscar? Aquellas personas que no salieron a votar y aquellas personas que votaron y que difuminan mucho el voto, que normalmente se le llama switcher. Esa es la importancia en donde nosotros nos tenemos que enfocar.
¿Qué es la estrategia ciudadana? Y aquí ya vamos a entrar en la parte didáctica, por decirlo así. Construir una estructura de redes ciudadanas para la promoción del voto. Esta parte es bien importante. Ahorita, de aquí al 23 de marzo, tenemos que motivar a la gente a salir a votar, porque ahorita todavía no tenemos los candidatos, ¿sí? Sino tenemos que hacerles saber a las personas por qué es esa importancia de salir a votar. Tenemos que identificar y apoyar, obviamente, a las mejores opciones que vamos a tener en los 300 distritos electorales federales, que ese es ahí donde nosotros nos queremos enfocar, es en los 300 distritos electorales federales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de la promoción del voto ciudadano? Primero, acompañar a todas las personas en una información de acompañamiento para la formación de la estructura. Posteriormente, ir capacitándonos y empoderándonos a la ciudadanía. Y esta parte es bien importante y quiero hacer mucho énfasis ahorita en este sentido. ¿Qué pasaría si ahorita les pregunto yo cuál es su diputado actual, en qué sección van a votar, cuál es su distrito? Muchos de los mexicanos obviamente no lo sabemos. Por eso es importante que a partir de hoy, ¿sí?, todos nos aboquemos a hacer que las redes ciudadanas sepan quién es su diputado, en qué sección están y para qué tenemos a los diputados, cuáles son sus gestiones que deben de hacer. Muchos de nosotros hemos visto que de repente estamos con la presidencia municipal pidiéndole al presidente municipal alguna otra cosa y resulta que esa no es su función. Su función realmente es una y eso que le estamos pidiendo a él se lo debimos de haber pedido al diputado, pero no lo sabemos. Y esa es la parte en la que tenemos que trabajar y no nada más para este 6 de junio, sino para el 2024 también. Tenemos que empezar ahora. Obviamente, con esta estructura y con este voto duro, es importante que el día de mañana nosotros seamos los quienes demos las propuestas a los partidos políticos para decirles que esta persona es el candidato que nosotros queremos para tal distrito. Sin embargo, lo hemos estado haciendo de otra forma. Este es el momento que tenemos que cambiar. ¿Cuál es la metodología que ha funcionado y que siempre va a funcionar? Nosotros tenemos experiencia en mercadotecnia y la parte del marketing de redes es crear una red ciudadana sumamente activa, motivada, obviamente, en sentido de pertenencia, ¿sí? Y la permanencia, donde sean escuchados el 2x2. Es decir, yo invito a 2 amigas y a otras 2 amigas y así sucesivamente se va armando la red. Muchas de las personas me dicen, oye, es que yo no soy líder y no tengo mucha gente, no conozco mucha gente. Aquí estamos hablando de que si cada uno de nosotros nos comprometemos a 22 personas, explicarles por qué es importante salir a votar, en ese momento ya habremos hecho una red ciudadana. Aquí nosotros, en Poder Ciudadano, nos hemos enfocado en buscar a 7 millones de personas. ¿Cómo lo queremos hacer en este sentido? Es una coordinación nacional con 32 coordinadores estatales, 10 y 100 promotores en cada estado. Si los números son correctos, estaríamos hablando que tendríamos 322,000 personas directas. ¿Qué pasaría si esas 320,000 personas directas se comprometen a platicar de la importancia del voto a 22 personas? Y eso es algo que me dicen, híjoles, 22 personas, esto es muy sencillo. En mi casa somos 4, tengo 10 vecinas, 10 amigos y con eso automáticamente hago una lista de todas esas personas que tengo y yo ya tendría mis 22 personas que Gaby se va a comprometer a, de aquí al 6 de junio, platicarles y explicarles la importancia de salir a votar. Y obviamente un día antes de las elecciones, salir y motivarlos a votar, ya sea a través de llamada telefónica o invitándolos a un café. Esta parte es bien importante.
Las elecciones se ganan el día de la casilla, el día de la elección dentro de las casillas. No se gana en redes sociales, no se gana mandando 20,000 memes ni 20,000 videos. Se gana en 6 horas. Por eso es muy importante la red ciudadana. Todos ahorita nos quejamos y nos quejamos. Sin embargo, nosotros estamos intentando decirle a la gente, no te quejes, actúa. ¿Actúa dónde? Con tu familia, tus vecinos y tus amigos. ¿Por qué? Porque todo se va a decidir en 6 horas. No tenemos más tiempo. Son 6 horas en donde se va a decidir el camino que vamos a tomar. ¿Cómo funciona una red? La red funciona de una forma muy sencilla. Invitar a los ciudadanos a convertirse en promotores que construyan redes ciudadanas en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Nosotros ofrecemos una herramienta tecnológica para promover y defender el voto. Obviamente, brindarle información sobre las elecciones federales por estado, por distrito, por colonia y por sección electoral. Obviamente, hay que identificar el número de votos que se necesita para ganar en ese distrito. Yo les puedo poner un ejemplo. Cuando yo en lo personal salí con lo de Voz Mujer, yo identifiqué que en Coahuila éramos 1,125,000 mujeres. Y nuestro enfoque fue, vamos por 100,000 mujeres. Sí nos quedamos muy cortas, sin embargo, quedamos por más de 30,000 mujeres que ayudamos y motivamos a salir a votar. Esto hay que determinarlo. Nosotros lo hicimos a través de redes y de redes y de redes. Por eso es la importancia que cada uno, desde su trinchera, empiece a formar esas redes ciudadanas. ¿Qué tenemos que hacer? Motivar a la acción. Debemos dejar de quejarnos y motivarnos a la parte de la acción para poder sacar a todos a votar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de primera entrada todos los mexicanos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro distrito electoral. Yo todos los días tengo una reunión y siempre hago esa pregunta. ¿Sabes cuál es tu distrito electoral? Y la verdad es que casi todos nos quedamos en blanco, ¿sí? Tenemos que identificar cuál es nuestra colonia e invitar a nuestros vecinos a participar registrándose en este esfuerzo. De esta forma vamos a integrar una red por calle, por colonia, sección y distrito electoral. Este esfuerzo debemos replicarlo y construir esa estructura que tanto necesitamos. Esta acción la repetimos, si la repetimos en cada uno de los distritos electorales federales, obviamente vamos a tener una gran estructura y ese voto duro que tanto necesita México para tener una democracia. Y que obviamente el día de la elección respetemos cuál fue esa. Aquí yo les voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro qué es un distrito y una delegación, ¿sí? Estamos hablando que este es un distrito o una delegación. Aquí va a haber un diputado. Dentro de este distrito y esta delegación tenemos secciones. Estas secciones están divididas por estos colores. Y vamos a pensar que yo vivo en esta parte amarilla y yo vivo en el centro de esta colonia. Esta es una colonia y les voy a poner el ejemplo que yo tengo. Yo vivo en una colonia que es una colonia cerrada donde hay 172 casas. Si yo en mis tiempos libres hago un volante o me dedico a tocar una puerta y a platicarles a mis vecinos, aún así en la distancia por la pandemia, yo puedo tener, mis vecinos van a tener una información. Estamos hablando de que son 174 casas. Obviamente, dentro de esas casas no vive una sola persona, viven de 2 a 3 personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, dentro de mi colonia, en mi área de confort, yo estaría impactando realmente a más de 300 personas. ¿Para qué? Para salir a votar. Y obviamente, tener un voto útil, un voto duro para la democracia que tanto se necesita en México.
Algunos me han preguntado, bueno, Gaby, ¿y cómo puedo empezar a hacer mi estructura ciudadana? La verdad es que es bien sencillo, ¿sí? Podemos hacerla a través de una tabla de Excel o en una hojilla o en un cuaderno y registramos a todos nuestros vecinos con su correo, su teléfono. ¿Para qué? Para que de aquí al día de la elección nosotros podamos darle una información correcta de quiénes son los mejores candidatos que tenemos en coalición y obviamente en qué distrito tenemos que votar y quién es nuestro diputado actual, porque nuestros diputados actuales todavía les queda un buen camino y todavía es momento de que ellos hagan lo que la ciudadanía quiere. Entonces, este es un ejercicio muy simple que todos en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra colonia, podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Sin embargo, nosotros, al ver esto, quisimos hacer una estructura pues muy estructurada, obviamente, ¿sí? Y es la creación de esta estructura ciudadana. Nosotros contamos con una herramienta que se llama Poder Ciudadano Banglar, que es un sistema de registro ciudadano a través de una app donde los ciudadanos de nuestra calle, colonia, se registrarán y en ese esfuerzo electoral tendremos un voto duro ciudadano. Obviamente también contamos con la asesoría de Blitz, que es una asesoría política que nos va a ayudar en la parte de la comunicación. Eso es sumamente importante. Y esta comunicación que tenemos con todas las personas que están con nosotros es la parte del empoderamiento. Un ejemplo, saber quién es mi diputado, qué ha hecho, qué leyes propuso, qué iniciativas tiene y saber si realmente ha hecho la función correcta hasta el día de hoy. Y esto, obviamente, el momento de que salgamos a votar, vamos a tener un empoderamiento y poder tomar una decisión clara qué es lo que queremos en México. Recordemos esta parte, el abstencionismo es lo que hizo que ganara el gobierno actual. Y eso es la parte en que nos estamos quejando. Tenemos que dejar de quejarnos y empezar a actuar desde lo local y desde nuestra trinchera. Nosotros como Poder Ciudadano, ¿sí? Ofrecemos a todos los grupos, a todas las asociaciones, empresarios, en fin, esta plataforma donde ustedes se pueden inscribir y pueden buscarnos en poderciudadano.mx.com. En esa parte les va a aparecer Únete, ustedes se inscriben con nosotros, aparece un formulario donde llenan unos datos muy simples y con eso nosotros podemos empezar a mandarles información, sobre todo información correcta y verificada. Nada de memes, nada de videos que sabemos muchos que son falsos, sino realmente información verificada para que cada uno de los ciudadanos pueda tomar la mejor decisión para salir a votar este 6 de junio. Obviamente tenemos esta plataforma que nos permite, es una plataforma maravillosa, que nos permite tener fábrica de ideas, noticias importantes y relevantes. Obviamente tenemos una credencial para podernos sentir que somos parte de, y tenemos una aplicación donde la gente puede ir inscribiendo a toda su familia, a toda su red, y ellos mismos ir armando la red muy estructurada. Esta plataforma nos permite hacer algo sumamente sensacional. Imagínense que yo vivo en el distrito 10 en Torreón y ahorita me llega la información de un candidato de Querétaro. Realmente a mí en lo personal sí es importante saber quiénes son, pero no es relevante porque yo vivo en un distrito muy lejano a esa ciudad. Entonces la plataforma nos va a poder mandar información específica de los posibles candidatos que yo tenga en mi distrito y yo poder tomar esa decisión libre de saber quiénes son, qué han hecho, cuáles son las leyes que quieren proponer. Y esa parte es muy importante que nosotros como ciudadanos estemos enterados. Acabamos de hacer una
negociación con unos chicos del TEC de Monterrey, donde tienen una plataforma también sensacional, donde hoy por hoy podemos ver quién es el diputado que tenemos, cuáles son las leyes que ha puesto, cuáles son las propuestas, cuál es su currículum, cuánto tiempo lleva, si se está reeligiendo nuevamente o lleva ya muchos años en la elección. Esa parte es donde nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que ir a la acción. Nuevamente les digo, la gente nos pregunta, ¿y cómo ayudo? Cuando alguien se empieza a quejar, yo le digo, bueno, ok, ya te quejaste. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Simple y sencillamente que armen su red. Una red a partir de 22 personas, ese es un granito que podemos dejarle a México. Y obviamente a nuestros hijos. Esa parte es sumamente importante. ¿Cómo podemos colaborar con todos ustedes? Obviamente podemos colaborar, que ustedes organicen sus propias sesiones informativas y nosotros ayudarles a cómo ir formando la red y obviamente, si gustan, pueden utilizar nuestra plataforma para poderla estructurar y que ustedes tengan una mejor organización en cada uno de sus proyectos. Tenemos obviamente redes sociales y lo más importante aquí, apoyamos la acción ciudadana para recuperar el equilibrio democrático con un modelo que es replicable en todos los grupos ciudadanos, proporcionándoles información y conocimiento. ¿A quiénes? A la sociedad organizada, a través de grupos empresariales, comunidades religiosas y vecinos, que eso es lo más importante. 2. Con los partidos políticos de oposición, con información objetiva que facilite llegar a acuerdos estratégicos y promover el voto duro ciudadano con el fin de aumentar su participación ciudadana. Esta parte es bien importante. La gente normalmente me dice, es que no soy político, es que no soy política y a mí no me interesa la política. Ojo, la política se metió por debajo de nuestras puertas y no nos hemos dado cuenta. Tenemos que empezar a actuar. Tenemos que hacer lo que es parte de nuestra obligación, que es salir a votar. Los ciudadanos, obviamente, en este momento, estamos frente a una elección donde se juega el destino político del país, la parte de lo que es la seguridad de nosotros, el bienestar personal y el de nuestras familias. Y esta parte yo quisiera hacerlo notar muy fuerte. Estamos hablando que de repente comentamos, es que a esa gente la motiva a salir a votar una despensa o los 500 pesos del día de la votación. Y yo me pregunto, ellos tienen esa motivación y nosotros, nuestra motivación debería de ser nuestra casa, el tener un auto, el tener la posibilidad de ir al cine, el tener la posibilidad de soñar irnos de vacaciones con nuestros hijos, el tener un trabajo, el tener salud. Eso no debería de motivarnos, eso es lo que nos debería de motivar a nosotros. Y salir a votar, eso nos debe de motivar a invitar a nuestro vecino, invitar a nuestros hijos a salir a votar. Esa parte es sumamente importante. Yo recuerdo que cuando era niña, en la casa había 2 reglas muy importantes. Primero, era salir a votar y segundo, terminar una carrera. Para nosotros, el día de las votaciones realmente era una fiesta. Recuerdo que mi abuela nos arreglaba y nos ponía los moñitos y salíamos todos a votar. Y después de eso nos íbamos a desayunar o a un café. Todavía es algo que se sigue haciendo en mi familia. Por eso, esa es mi inquietud, de que tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que hacer lo único a lo que tenemos derecho y a lo único que tenemos una obligación, que es salir a votar. En ese momento podemos entonces juzgar lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a votar por un presidente municipal o un diputado? Y ya, votamos, nos vamos de vacaciones 4 años, 5 años, 6 años, y de repente regresamos, y cuando me refiero a vacaciones es que andamos soñando en otras cosas. Regresamos y decimos, caray, nuestro diputado no hizo nada, nuestro presidente municipal tampoco. ¿Qué pasó? Esos 4 años, nosotros lo elegimos a él, pero también tenemos que darle dirección, decirles cuáles son nuestras necesidades. Yo les puedo preguntar ahorita, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama su diputado? ¿Cuál es la dirección de la casa de campaña?
que todos los diputados tienen una oficina donde reciben todas las peticiones de los ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hablar ahí con ellos? No hablarles por teléfono, no mandarles un correo, ir personalmente y decirle, esta es la petición de este distrito. No lo hacemos. Entonces ahí es donde entra la corresponsabilidad de nosotros. De verdad tenemos que actuar. ¿Qué significa todo esto? Tenemos que salir a votar. Tenemos que fortalecer una estructura ciudadana, promover el voto de forma unificada en coordinación con los partidos políticos y sus candidatas y candidatos. Esta parte es bien importante. No es momento de pelearnos con los partidos políticos, porque al final los hemos dejado solos, los hemos dejado que actúen solos. Necesitamos ser partícipe de esto, que eso es algo sumamente importante. Si no, no podemos realmente señalarlos. Invitar a votar el día de las elecciones a los ciudadanos por los candidatos de la Alianza Va por México o por las candidaturas con más posibilidades de triunfo. Es momento de unirnos. En la gráfica que les presenté al principio, obviamente lo vimos. Si el abstencionismo y los que salieron a votar por diferentes partidos, si nos unimos, obviamente vamos a poder tener una democracia política. Es muy sencillo. Invita a 20 personas y esas ármalas en una estructura ciudadana y podamos salir de este bache en el que nos encontramos. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Y hasta el día de las elecciones, ¿sí? Tenemos que ganar el Congreso de la Unión y todo esto se va a lograr a través de calle por calle, ciudad por ciudad. Eso es bien importante. Ubiquemos cuál es nuestro distrito, busquemos cuáles son los diputados actuales y esperemos el día 23 a que nos digan cuáles serán los candidatos y en ese momento todos a salir a votar y los espero el 6 de junio en una de sus casillas. Muchas gracias. Poder Ciudadano, el poder de decidir el rumbo de México.